Salvador. Amén. Bueno, nos habíamos quedado un poquito corto la semana pasada con respecto al capítulo 6 de Apocalipsis y habíamos dicho que lo vamos a concluir hoy, obviamente, y así de inmediato entraríamos entonces al capítulo 7 de Apocalipsis. Y creo que nos habíamos quedado en ese punto cuando se le plantea, ustedes me corrigen, se le plantea a los que están pidiéndole al Señor su intervención por causa de los mártires, ¿verdad? Y entonces se les dijo que tenían que esperar porque todavía no se había completado el número de los mártires. Y desde luego, pues habíamos dicho que con respecto a ese número de los mártires, Israel entendía y planteaba en muchas ocasiones que Dios tenía destinado un número de mártires y que ese número de mártires era precisamente, tenía que ser completado para que entonces la ira de Dios y el juicio de Dios descendiera sobre los malos, sobre los perversos. Desde luego, comentamos también que siendo esto así, un dato que es interesante es que todavía al día de hoy el número de los mártires da la impresión que no se ha completado, porque las estadísticas revelan que al día de hoy entre 160.000 a 200.000 cristianos mueren por causa de su fe anualmente, y eso es un número bien alto, ¿verdad? De hecho, hoy precisamente me decían que unos ministros salían de Puerto Rico para asistir a un ministro en Haití, que su niño de 11 años le fue secuestrado y porque no pudieron satisfacer la demanda de los secuestradores, se lo asesinaron. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, oye, pues ese planteamiento de Israel con respecto al número de los mártires, pues mira, sí es cierto, todavía hay hombres y mujeres que en el mundo sufren y padecen por causa de su fe. Yo hablaba el martes pasado de un misionero, obviamente que es un amigo personal, es un hombre muy serio. Generalmente él prefiere que no se mencione su nombre a través de medios porque él viaja 10 y 12 veces al año precisamente a estos países musulmanes, y ellos trabajan entonces bajo seudónimo. Pero él me estaba diciendo, me dice, Moisés, yo tengo películas de muertes de cristianos en estos países por causa de su fe. A un pastor le degollaron sus 6 hijos solo por ser un ministro cristiano. A unos jóvenes los encerraron en una casa, incendiaron la casa y los quemaron vivos. Y él dice, en la grabación se escucha a estos jóvenes diciéndole al Señor, recíbenos como una ofrenda para ti. Y uno cuando escucha esto, pues leer al autor del Apocalipsis, ¿verdad? Que dentro de su visión dice que los mártires preguntan ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar padeciendo? Y la respuesta que se les da es, hay que esperar hasta que se cumpla
el número. Y esto tiene una pertinencia para el día de hoy, todavía impresionante, porque nosotros en Occidente pensamos que esto fue cosa del pasado y realmente no es cosa del pasado, es cosa todavía del día de hoy. Lo que pasa es que nos ha tocado vivir en una región donde obviamente pues a veces nos quejamos, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión, podemos servir al Señor sin que nadie nos interrumpa, sin que nadie nos moleste, y todavía demostrar que se es cristiano sigue siendo un privilegio. Pero esta no es la experiencia. Aquí hay un hermano nuestro que su sobrina precisamente está en un país musulmán predicando a Jesús, y obviamente no entra como misionera, ni puede entrar como pastora, ni siquiera puede entrar con una Biblia, porque si le descubren una Biblia dentro de su equipaje, va presa. Tiene que entrar como alguien dentro de una profesión que sea necesitada allí, o como un estudiante, o como un intercambio cultural. Y una vez está allí dentro, pues entrar en un proceso para poder evangelizar tiene que ser un proceso de mucha seguridad, porque si se equivoca y anuncia el evangelio a quien la puede señalar y condenar, puede ir a la cárcel. De hecho, nosotros apoyábamos unas 2 jóvenes puertorriqueñas que fueron, y no a un sitio musulmán, fueron a México, y a las 3 semanas de tenerlas en México les dieron una pela, las golpearon, porque ya sencillamente decían que estaban tratando de pervertir la fe tradicional de la comunidad. Y todavía hay mártires por la causa de Jesucristo. Esto lo planteábamos en el 5.º sello, pero si ahora vamos a Apocalipsis 6, les voy a invitar para que entonces vayamos a Apocalipsis 6, y entonces en Apocalipsis 6 veamos los versos 12 hasta el final, y luego de los versos 12 hasta el final veamos el capítulo 7 de Apocalipsis, y de esta manera podamos entonces entrar en el tema de hoy con lo que nos falta del martes pasado. Sí. Ya está acá, ok. Más rápido. Bueno, está esa muchacha que es rápida. Bien, vi que el Cordero rompió el 6.º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado
el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Ok. Con la apertura del sexto sello, entonces se habla de una gran ola cósmica de destrucción. Y desde luego lo que se va a plantear dentro de ese proceso es que toda la naturaleza va a responder al designio divino y va a responder al propósito divino para ese gran tiempo de castigo, de juicio de Dios. Claro, nosotros volvemos a remitirnos al planteamiento que hemos hecho consistentemente de que todas estas expresiones son resultado de la forma y manera como el vidente Juan expresa su visión, pero tiene que recurrir necesariamente a el Antiguo Testamento para tomar prestado del Antiguo Testamento las visiones apocalípticas que habían sucedido allí, para de esta manera entonces compartir el evento de lo que va a suceder y de lo que él plantea sucederá al final. Es interesante, no sé si ayer vieron el programa de televisión, pero en el programa de televisión hubo una pregunta, creo que fue Blanquita quien la hizo, donde alguien preguntaba que si de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 11, me corrige, ¿verdad? Daniel capítulo 11, que dice que el anticristo no goza del amor de las mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Y entonces la pregunta era si el anticristo es homosexual, ¿no? Esa era la pregunta que se hacía. Bueno, obviamente esa profecía de Daniel tuvo su cumplimiento, y tuvo su cumplimiento en el tiempo de Antíoco Epífanes. Pero lo que es interesante es que el apóstol San Pablo, cuando habla de la apostasía y cuando habla del apóstata, cita precisamente a Daniel capítulo 11, verso 37, verso 37. Lo cita directamente, a excepción de que él elimina el término de no gustará del amor de las mujeres. Todo lo demás lo cita literalmente. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que uno debe observar, y es el hecho de que en la mentalidad del apóstol San Pablo, ese planteamiento que hacen algunas escuelas de pasajes bíblicos de doble referencia, ¿usted lo ha escuchado? Sí. ¿Verdad? Usted lo ha escuchado, que dicen esto es un pasaje bíblico de doble referencia. Pues mire, en la mentalidad del apóstol San Pablo estaba ese pensamiento. Porque fíjese que el apóstol San Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le está diciendo, mire, no se manifestará el anticristo hasta que no aparezca el hijo de perdición, y empieza a describir el capítulo 11 de Daniel, verso 36, lo empieza a describir casi literalmente como lo presenta Daniel en su visión apocalíptica de Antíoco Epífanes. Y cuando uno mira los recursos que utiliza Juan el vidente en Apocalipsis, yéndose al lenguaje de los profetas antiguos, uno dice, mira, a fin de cuentas hay una posibilidad de que en el pensamiento de algunos de los creyentes del primer siglo estuviera el elemento de los pasajes bíblicos de doble referencia, donde se pensara que hubo un cumplimiento parcial, pero que habría posteriormente que un cumplimiento final. Y eso, desde luego, uno tiene que presentarlo con la candidez
y con la sencillez como se ve, porque a fin de cuentas nadie tiene la verdad agarrada por el mango. Nadie la tiene. O sea, los especialistas en el campo de escatología, todos ellos, todos y cada uno de ellos, están interpretando a la luz de lo que leen y de lo que estudian. Pero nadie puede decir, esto que yo estoy explicando, esto es el non plus ultra de la verdad. Lo que uno debe acercarse a la opinión de ellos con el respeto y con la deferencia que cada uno de ellos se merece. Y cuando uno trabaja con el documento del dispensacionalismo, mire, que es la doctrina más moderna, escatológicamente hablando, sí lo es. Que hay quien puede estar de acuerdo y no estar de acuerdo, eso también es muy pertinente, pero no podemos despachar la postura y la interpretación que ellos dan, porque a fin de cuentas ellos están aportando al pensamiento teológico, escatológico, de la manera más honesta, de la manera más sincera y de la manera más lógica, como lo pueden interpretar y como lo pueden entender. Miren, aquí en este capítulo 6 de Apocalipsis, el vidente dice que hay toda una ola cósmica de destrucción, es decir, el mundo cósmico se ha puesto de acuerdo con el Creador para decirle al Creador, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Castigar al malo? ¿Castigar la maldad? Aquí estamos nosotros. Nosotros vamos a intervenir juntamente contigo. Y dice que la tierra empezará a estremecerse, porque habrá terremoto. El sol y la luna dirán, ¿qué tú quieres? ¿Que no alumbremos? Pues no vamos a alumbrar, ¿verdad? Las estrellas dicen, ¿qué tú deseas? ¿Que nosotros vengamos en juicio también y nos rebelemos? También las estrellas caerán del cielo. El mismo cielo dice, ¿qué es lo que tú deseas? Que yo me enrolle aquí y que se manifieste la solidaridad mía como parte de la creación para juicio del mal. También lo hago. Y la montaña y la isla dicen, mira, si tenemos que desaparecer por tu juicio, también vamos a desaparecer. Pero fíjese que este planteamiento lo está haciendo Juan. Pero este planteamiento que está haciendo Juan ya lo han hecho otros. Por ejemplo, para mirar así por encima, si miramos a el libro de Amós, en el capítulo 8 y versículo 8, Amós capítulo 8 y versículo 8 dice, y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes, subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. Y si miramos Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36 y verso 19, mira lo que dice Ezequiel 36 y verso 19, los dispersaré entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos, los juzgué según su conducta y sus acciones. Cuando uno empieza a mirar a los profetas, incluyendo a Joel en el capítulo 2 y versículo 10, Joel capítulo 2 y versículo 10, mira lo que nos plantea Joel. Ante este ejército tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurece y las estrellas dejan de ¿qué? Dejan de brillar. Estos son planteamientos apocalípticos dentro de los oráculos de los profetas. Si miramos por el otro lado a Isaías capítulo 13 y versículo 13, Isaías capítulo 13 y versículo 13, donde dice, por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Fíjese que en el pensamiento apocalíptico está perfectamente claro de que habrá un día donde Dios intervendrá con ira y que esa intervención de Dios será avalada y será apoyada por toda la naturaleza. Vamos a mirar otro versículo más, Mateo capítulo 24
y versículo 29. Y mire lo que dice Mateo 24 y versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá que el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán ¿qué? Serán sacudidos. En el pensamiento de la iglesia primitiva estaba perfectamente claro el hecho de que los oráculos proféticos antiguos todavía no habían tenido un cumplimiento total, que ese cumplimiento total se vería en el tiempo en que la ira de Dios descenderá sobre los malos, sobre los perversos. Desde luego, más adelante nosotros acomodaremos esto de acuerdo al pensamiento de cada escuela. Pero cuando uno mira el cuadro apocalíptico, uno lo ve con perfecta claridad. Si miramos a Isaías capítulo 34 y versículo 4, mira lo que nos dice Isaías 34 y versículo 4. Isaías 34, 4. Lo vamos a ver ya mismo, antes que las estrellas caigan del cielo. Lo vamos a ver. Ahí está, ok. Se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como ¿qué? Como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos ¿de qué? De la higuera. Fíjese que está literalmente repitiendo lo mismo que había dicho el profeta Isaías. O sea, desde luego, ¿cómo va a comunicar el vidente Juan las visiones que está teniendo apocalípticas? Pues las va a comunicar precisamente con el pensamiento de los oráculos proféticos apocalípticos de los profetas antiguos. Si miramos a Jeremías capítulo 4 y versículo 24, Jeremías capítulo 4 y versículo 24, mira cómo dice: miré a las montañas y estaban temblando, se sacudían ¿qué? Todas las colinas. Pero en el libro de Nahum capítulo 1, Nahum capítulo 1 y versículo 5, mira cómo dice Nahum capítulo 1 y versículo 5. Ante él tiemblan las montañas, se desmoronan las colinas, ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. Fíjese que el pensamiento apocalíptico antiguo guarda relación con la visión que Juan está teniendo dentro del Apocalipsis. Vuelvo de nuevo, les digo, esto lo vamos a acomodar al final de acuerdo a cada una de las escuelas, ¿verdad?, de interpretación apocalíptica. Pero si uno mira el cuadro, este es el cuadro, esto es lo que está diciendo Juan, esto es lo que está presentando. Él dice que será un tiempo de terror, ¿verdad? Tiempo de terror, un terror tan grande que la gente le pedirá a las piedras que caigan sobre de ellos, porque no toleran la mirada de furia que tiene el que está sentado en el trono y el Cordero. O sea, es un tiempo donde el terror se apoderará del mal, se apoderará del perverso. Ahora, cuando uno mira los pasajes antiguos testamentarios sobre ese tiempo, mira lo que dice Isaías capítulo 13 y versículo 6 al 8. Isaías 13, 6 al 8. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice: giman, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo, quedan todos aterrados, dolores y angustias los atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto, espantados, se miran unos a otros, tienen el rostro encendido.
fíjese que recoge el pensamiento de Juan el Vidente. Si miramos a Sofonías, capítulo 1 y versículo 14, solamente vamos a mencionar algunos, no los vamos a mencionar todos, ¿no? Pero mira cómo dice: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Desde luego, ante la vista de cualquier teólogo preterista, estudioso preterista, decir, muchachos, todo eso se cumplió. Está fantástico. Si todo eso se cumplió antes de la visión de Juan. Y entonces, ¿para qué Juan la presenta? Pues entonces uno dice, bueno, está bien, pues entonces Juan llegó bien tarde a dar la profecía. Pero sin embargo, el planteamiento de Juan no es ese. El planteamiento de Juan es que el día que Dios determine acabar con la maldad, lo hará precisamente acabando con la maldad. Al punto de que toda la naturaleza conspirará a su favor para acabar con la maldad. Esto no es algo que riñe, claro, solo con el pensamiento preterista, pero con las demás escuelas no riñe. Tal vez uno dirá que vendrá en un momento, otro dirá que vendrá en otro, tal vez uno dirá que será en la mañana, otro dirá que será en la tarde, otro será en la noche, pero a fin de cuentas, todas las demás interpretaciones apocalípticas concurren de que habrá un día terrible, un día grande, un día de juicio, porque de alguna manera el mal va a acabar. Y desde luego el preterismo dice, no, el mal va a acabar cuando toda la gente decida hacer el bien, como resultado de la predicación del Evangelio. Cuando se llevemos el Evangelio al mundo y todo el mundo cambie, oigan, pero la realidad histórica es otra. Yo estaba hablando ayer con un sacerdote amigo anoche y me decía, mira Moisés, con toda honradez, nosotros en Puerto Rico estamos asombrados de la conducta de la gente que está en una postura casi donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero a nosotros no nos debe asombrar, me decía él. No nos debe asombrar, porque a fin de cuentas estos son tiempos de apostasía. Y en los tiempos de apostasía nosotros no podemos pretender que haya tiempos donde el pensamiento social y secular concurra con la iglesia. Es todo lo contrario. El pensamiento social no va a concurrir con la iglesia. Y mientras más la iglesia levante su voz, más levantará la voz el pensamiento social y más se va a rebelar porque no quiere concurrir con la iglesia. Y por lo tanto, los cristianos no podemos caer en la trampa de desanimarnos. Es que ya sencillamente para que se cumpla el plan divino, las cosas tienen que ser como son. Y yo, obviamente, escuchaba a este sacerdote ayer hablando conmigo, pero digo, mira, tú tienes sobradísima razón. Dice, bueno, nosotros podemos levantar la voz, pero no vamos a cambiar lo que ya Dios ha determinado dentro de su soberana voluntad. Porque si alguien sabe cómo se va a resolver la problemática del mal, no es la iglesia, es Dios. Es Dios el que... Por eso, yo no sé si ustedes recordarán, hace como 2 meses atrás, yo prediqué sobre toda esta problemática que hay ahora, sobre la homosexualidad y demás, y yo dije, hermano, mientras tengamos fuerza para emitir nuestra posición
con respecto a esa conducta, nuestro deber y nuestra responsabilidad es hacerlo, pero a fin de cuentas, si no logramos nuestro cometido, si no logramos éxito en nuestra gestión, óigame, no tenemos que frustrarnos, todo lo contrario, seguiremos afirmando lo que creemos y seguiremos proclamando lo que creemos, indistintamente las consecuencias que podamos experimentar o podamos sufrir. Esto es lo que seguiremos creyendo. O sea, pues ni tengo que desanimarme para decir, mira para allá, el Señor no me ayudó en este proyecto, ni tengo tampoco que aliarme para decir, bueno, pues si no puedes con los malos, únete a ellos. No, ya y sencillamente, pues yo voy a seguir creyendo lo que creo. Yo voy a seguir predicando y enseñando en la iglesia de que el matrimonio es para un hombre y una mujer. No hay más nada. Bueno, inclusive hay gente que no puede citar la Biblia porque se lo dicen, yo no puedo manipular. Por eso. Entonces, y esto no es que seamos, no es que nos resignemos, ¿verdad? Pero es que, por el otro lado, o sea, lo que ya está determinado en el plan eterno de Dios, ¿quién lo puede cambiar? Nadie. Ahora, una cita más, Lucas capítulo 23 y versículo 30. Lucas capítulo 23 y versículo 30, para entonces pasar a Lucas 7, donde dice, entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Fíjese que dentro del marco profético de la iglesia primitiva estaba el contexto de que de la doble referencia. Eso está ahí. Eso está ahí. Y si está ahí, nosotros pues lo tenemos que mirar, lo tenemos que observar. Alguien dice, bueno, pues yo no creo en eso, pues no hay ningún problema. Es cuestión de esperar. A ver qué va a pasar. No tenemos otra alternativa. Ni yo te puedo probar que estoy en lo correcto, ni por tú no creer me puedes probar que estoy equivocado. Esperemos. Ahora, el plan y el propósito de Dios con respecto al mal comenzó en el ministerio de la iglesia. Y si comenzó en el ministerio de la iglesia el plan y el propósito de Dios con respecto al mal, Dios no iba a crear un plan con respecto al mal donde el mal saliera incólume. Porque el planteamiento es distinto. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por lo tanto, algún día la iglesia vencerá el mal. Pero la iglesia no puede pensar que va a vencer el mal como resultado de su dogma. La iglesia vencerá el mal como resultado de la intervención divina. Y el planteamiento escatológico es claro. Es una intervención divina donde toda la naturaleza intervendrá. Esperemos a ver qué pasa. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice ahora, después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente, con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel.
Entonces empieza a señalar, ¿no? De la tribu de Judá, 12.000, de la tribu de Rubén, 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de Aser, 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000. ¿Puede seguir? Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Dice, eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni calor abrasador alguno. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Luego de la apertura de los sellos del capítulo 6, ahora adviene el capítulo 7 a un proceso que se define como un proceso de tribulación. Vuelvo y le digo, más adelante vamos a conocer la opinión de cada escuela, porque hay unos que van a acomodar la tribulación primero, hay otros que la van a acomodar después, hay unos que van a decir que es antes del rapto, otros van a decir que es después del rapto, otros van a decir que es a mitad del rapto, pero eso lo trabajamos después, ¿verdad? Vamos a verlo más o menos dentro de un marco literal, ¿verdad? Este proceso de tribulación tiene una finalidad. Sí habrá tribulación, pero los creyentes estarán asegurados. Los creyentes estarán asegurados. Volvemos de nuevo. Habrá unos que dirán, bueno, esos son los que no fueron levantados en el rapto. Con eso trabajaremos después. Y otros dirán, bueno, esos son los que están dentro de la gran tribulación. Está bien. Hay otros que no pueden ser, porque no pueden ser cristianos que pasen por la gran tribulación. Esa es la gente que una vez abandonó la fe y ahora en la tribulación escucharon, pero decidieron no postrarse ante el falso profeta ni ante el anticristo. Todo eso lo vamos a trabajar después, cómo cree cada uno, ¿verdad? Lo que es importante es que lo veamos en blanco y negro aquí. Ahora, vamos a ver algunos elementos que son fundamentales dentro de este capítulo 7. Todos vamos a concurrir que el Apocalipsis es la visión de los últimos días. Y obviamente este capítulo es parte de esa visión de los últimos días. Y que al cierre de esos últimos días, pues desde luego, a la luz del pensamiento cristiano, del primer siglo, vendrá una gran tribulación. Desde luego, el mismo Jesús habló de ella y no podemos obviarlo. Jesús habló de ese periodo tribulacionario,
que algunas personas, algunos estudiosos van a decir, chico, ese periodo tribulacionario fue en el año 70 de la era cristiana. Fue cuando se levantó aquel movimiento en contra del Imperio Romano y finalmente el Imperio Romano con el general Constantino decidieron ¿qué cosa? Arrasar por completo a Israel. Bueno, eso puede ser parte, pero no olviden que dentro del pensamiento de la iglesia primitiva estaba ese dato de doble referencia. Y cuando se habla de este periodo de tiempo, obviamente se habla del cuidado providencial que Dios va a tener con los suyos. Hay gente que va a decir, y lo van a decir con sobradísima razón, pues mira, lo tuvo porque la gran tribulación del 70 no afectó a la iglesia. Pues Dios tuvo cuidado de lo suyo. Fantástico, santo y bueno. Por eso, me parece que es una respuesta bastante lógica, pero no responde a todo el planteamiento escatológico, apocalíptico que se presenta dentro del primer siglo de la cristiandad, y es en el hecho de que el mal va a ser erradicado y los buenos, para ponerlo en un sentido simple, ¿no? Los buenos van a vivir en un periodo de eternidad con Dios, donde el mal nunca más volverá a enseñorearse de la humanidad. Pues esa realidad todavía no la estamos viviendo. Pues si no la estamos viviendo, quiere decir entonces que no ha sucedido. Y así es como el pensamiento, tanto de unos como de otros, empieza a debatirse. Por eso digo, veamos primero en blanco y negro y después, poco a poco, y usted se adhiere al que usted quiera, no hay ningún problema. Yo no tengo problema con la gente que está adherido a una escuela o a otra. Yo me encontré una vez con unos amigos que me dijeron, no, yo creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y después que estuvimos conversando un rato, yo dije, pues mira, en instancia lo único que tenemos que hacer es juntar el dedo meñique y hacer un compromiso tuyo. Pues si pasamos por la gran tribulación, ese día tú me buscas a mí y me dices, tú ves que yo tenía razón. Y si no, pues yo te encuentro a ti y te digo, que el que tenía razón era yo, pues no podemos hacer nada. Estamos reflexionando sobre eventos del futuro y pues no podemos hacer nada, simplemente explicarlos y esperar. Claro, hemos dicho en infinidad de ocasiones que para creer en el retorno de Jesucristo yo no necesito el Apocalipsis. Exactamente. Yo no necesito el Apocalipsis. Para creer en el retorno del Señor, el Apocalipsis para mí no es necesario. Me basta creerle al que dijo que vendrá. ¿Verdad? Pues si Él dijo que viene, yo le creo a Él, punto. Yo no tengo que depender ni de Israel como el reloj de Dios, ni tengo que depender de que nada, yo le creo a Él. Él dijo que vendría y yo lo espero. Ahora, claro, para que se pueda dar este fenómeno tiene que haber un enfrentamiento de los poderes del mal contra los poderes del bien. Y desde luego, como consecuencia de ello, es que va a haber una devastación. Porque, óigame, en el pensamiento de una gente oriental, el yin y el yang, cuando usted los mira, tienen las mismas dimensiones. Están en el 50-50, ¿no? El único planteamiento es que el bien tiene más fuerza sobre el mal, porque es un elemento de la interacción humana, de la disciplina humana, para decir, yo tengo esa capacidad para decidir por el bien, porque está la capacidad del hombre para decidir por el bien. En el pensamiento de la iglesia es distinto. En el pensamiento de la iglesia, quien va a decidir es Dios. Y de hecho, en el pensamiento cristiano, ya el mal fue destruido. Ya en el pensamiento cristiano, las fuerzas del mal están destruidas, están derribadas. La resurrección de Jesucristo, precisamente, es el anuncio de que las fuerzas del mal ya no prevalecen.
Simple y sencillamente lo que se está esperando, ¿qué cosa? En el periodo del tiempo de la gracia, lo que se está esperando, pues por un lado dice Juan que es el cumplimiento del número de los mártires, y por el otro lado dicen los creyentes del primer siglo, y será anunciado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. O sea, que hay unos elementos que tienen que darse para que por fin el mal deje de existir. Ahora, pero antes que esto suceda, desde luego, dice, los fieles tendrán que ser marcados. Y no van a ser marcados para evitar la crisis, sino van más bien a ser marcados para garantizar su salvación. Desde luego, la advertencia aquí es que cuando los fieles puedan superar ese periodo de gran tribulación, entonces vendrá precisamente esa intervención de Dios para de una vez y para siempre aniquilar el mal. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este capítulo 7? El mensaje que se esconde detrás de este capítulo 7 es, número uno, que hay una advertencia. El último tiempo sin precedente, incontenible de tribulación, está próximo. Claro. Nosotros en el campo, cuando digo nosotros me refiero al elemento humano, ¿verdad? Mejor sería decir los estudiosos. Los estudiosos en el campo escatológico demarcan cronológicamente una serie de eventos que tienen que suceder, que tienen que cumplirse para que el Señor venga. Y eso lo vamos a ver en todas las denominaciones. Usted va a encontrar dentro del mundo aún de la misma Iglesia Católica que se demarca doctrinalmente una serie de eventos antes de que el Señor venga. Y usted va a encontrar la Iglesia Adventista del séptimo día, que es una gran proponente del retorno de Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos, la Iglesia Adventista es una gran proponente del retorno del Señor, pero ellos van a interpretar desde una óptica distinta y lo van a explicar desde una perspectiva diferente. Pero vamos a encontrarnos los dispensacionalistas, los amileniaristas, los postmileniaristas, y cada uno de ellos va a estar ¿qué? Va a estar explicándolo desde una perspectiva distinta. Estos son posiciones de interpretaciones teológicas que hoy surgen posterior. La iglesia primitiva no tenía esos documentos. La iglesia primitiva no estudió a los amileniaristas, ni estudió a los postmileniaristas, ni estudió a los preteristas, ni estudió a la iglesia adventista, ni estudió a nadie. Porque para ese tiempo la iglesia primitiva era solo ¿qué? La iglesia primitiva. Entonces, ¿en qué creía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva creía en el inminente retorno de Jesucristo. Y el inminente retorno de Jesucristo es el que ha de venir. Vendrá. Bueno, tan inminente era que Pablo le tuvo que escribir a los creyentes de Tesalónica, porque ellos creían que el retorno del Señor era ¿qué? En sus días. Al punto de que los que trabajaban dejaron de trabajar. Digo, yo no doy un tajo más ni en defensa propia si el Señor viene ya ahorita por ahí. No trabajo más. Y Pablo tuvo que decirle, no, un momentito, esto no es así, aquí el que no trabaje, que no coma, a ver si el gas pela, ¿no? Entonces los confrontó con esa realidad. Pero esto es para demostrar que dentro del pensamiento de la iglesia, desde el origen mismo de la iglesia cristiana, la iglesia siempre ha sostenido que el Señor vendrá. Que el Señor vendrá. Antes de que las escuelas dispensacionalistas, premileniaristas, amileniaristas, preteristas y todos los que quieran desarrollar, antes que toda esa gente se expresara, la iglesia primitiva afirmaba y creía que el Señor habría de venir. Ahora, lo que es interesante
es que planteaban el elemento del retorno de Jesucristo en dos vías. Porque fíjense que Pablo, cuando se le anuncia que va a morir, no dice el Señor vino o el Señor viene. Le dice a Timoteo de Cosar: yo estoy ya para hacer ¿qué? Para ser entregado, y solo me espera recibir la corona incorruptible de gloria que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que aman su venida. Por lo tanto, Pablo era postulante de que el encuentro con el Señor es inminente, indistintamente sea que Él venga o que nosotros vayamos con Él. Así que, en ese sentido, obviamente, lo que uno mira dentro de este mensaje, mira lo que le está preguntando Lázaro al otro, que si prefiere que lo busquen o irse. Acuérdate que yo soy todo oído. Te escuché. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú te quieres ir o quieres que te busque? Bueno, pero fíjense que lo interesante del gran mensaje es que hay una advertencia. Hay un anuncio de seguridad, porque indistintamente venga una tribulación o no venga, olvídese de si viene o no viene, indistintamente venga o no venga, hay seguridad de que los que son sellados por el Señor saldrán sin ser afectados por la tribulación. Y por el otro lado, hay una promesa, hay promesa. Pues una vez termine este tiempo de tribulación, dice que vendrá la paz y vendrá el gozo. Claro, unos dirán la tribulación sucedió en el 70 y otros dirán no, la tribulación la estaban pasando estos cristianos del primer siglo, en el año 90, con todos estos sinvergüenzas en Roma, que los estaban martirizando y matando. Pero si lo vamos a ver así, todavía entonces la tribulación está, porque en un año mueren 160.000 a 200.000 cristianos en el mundo todavía. Pues entonces pues está la gran tribulación todavía, ¿no? O sea, que todo va a depender de la forma y manera como miremos el texto, como vayamos a la Escritura. Ahora, ¿qué nos está diciendo el capítulo 7? Dice que hay 4 ángeles esperando por desatar los vientos de la destrucción. Esto era parte del pensamiento antiguo. Isaías habló de esos 4 ángeles, Ezequiel habló de esos 4 ángeles. No los vamos a leer porque no tengo el tiempo. Los judíos creían que todas las fuerzas de la naturaleza estaban al custodio de ángeles. O sea, esto era parte de la doctrina de Israel. Claro, no era parte de la doctrina de todos los judíos. Pero los fariseos tenían perfecta claridad sobre los ángeles. Y todavía. Sí, tenían perfecta claridad sobre los ángeles. Ellos planteaban que estos ángeles están al servicio de Dios. De hecho, los fariseos, usted sabe que los fariseos le buscaban 5 patas al gato siempre. Los fariseos llegaron al punto de decir, fíjense qué interesante, que los ángeles estaban por debajo de ellos. Usted sabe que la Escritura se plantea, el salmista David dice que nos hiciste poco menor que los ángeles. Los fariseos decían, no, eso no es cierto, ahí el salmista no está en lo correcto. Nosotros somos mayor que los ángeles. ¿Y saben por qué ellos decían que eran mayor que los ángeles? Pues decían, no hay ninguna evidencia bíblica que diga que los ángeles guardan el sábado. Porque no guardaban el sábado. Ellos decían que no eran como ellos eran más porque ellos guardaban el sábado. O sea, a estos ángeles se les ordenó retener los vientos hasta que los fieles, los santos, fueran sellados. ¿Verdad? Y obviamente la razón por la que se plantea es porque el entendimiento judío es que los ángeles y la naturaleza completa están al servicio de Dios.
Y mire si esto era tan claro en el pensamiento judío, que una de las cosas que más impresionaba a la gente con respecto a Jesús era cuando decía, ¿quién es este que a la mar y a los vientos les habla y le obedecen? Porque decían, óyeme, este hombre tiene que estar vinculado con Dios, porque este hombre le da instrucciones a la naturaleza y la naturaleza le obedece, y nosotros creemos que quien único le puede dar instrucción de la naturaleza es Dios. Ahora, por el otro lado, él dice que hay un ángel que viene con un sello, y este sello lo que demarca aquí es que todo lo que va a ser adherido por el sello va a ser propiedad de Dios. Todo lo que va a ser adherido por el sello va a ser propiedad de Dios. Ahora, el otro planteamiento interesante de este capítulo es el numerito famoso este de los 144.000, ¿verdad? Mire, hay diversidad de opinión sobre los 144.000. De hecho, una de las más interesantes es la opinión de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que todavía ese número no se ha completado, que faltan todavía unos poquitos en completar el número. Y es interesante, ¿no? Porque es una manera de ellos entender y explicar. Hay otros que plantean que los 144.000 desde una perspectiva puramente literal. Pero si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con la cuestión de la numerología, ¿verdad? Una de las cosas que planteamos es que el 12 es precisamente el número de perfección, ¿verdad? Es un número que indica perfección. Ahora, fíjense que aquí se está planteando un 12 por 12 y a la misma vez por 1000. Un 12 por 12, 144 por 1000, que son ¿qué? 144.000. Es decir, de lo que se está hablando aquí es de un cuadrado perfecto. Es un cuadrado perfecto. Ahora, fíjese lo que dice literalmente el texto. Después vamos a ver las opiniones de los demás. Pero el texto literalmente dice que esto es exclusivamente de los judíos. Los judíos. Mire que dice, de la tribu de Aser, de la tribu de Salomón, de la tribu de Neftalí, de X. De las 12 tribus son 12.000. Ahora, ¿implicaría esto un número literal? Pues si los números dentro de la apocalíptica lo que implican es símbolos, entonces no podemos pensar que es un número que literal, por eso está la numerología, precisamente para evidenciar unos símbolos. Entonces, ya me invito, dentro de 15 minutos más escuchamos tu planteamiento. Ese número de los 12.000, fíjese que lo dice con perfecta claridad. Dice que pertenece ¿a quién? A Israel. Y representa precisamente a Israel. ¿Qué pensamiento hay dentro de la iglesia primitiva con respecto a Israel? Pues cuando uno mira la carta del apóstol San Pablo, escrita hacia los romanos, ¿qué es lo que dice Pablo cuando habla con respecto a Israel en su carta a los romanos? Que Dios no ha terminado ¿de qué? De interactuar con Israel. Y dice que al final todo Israel será ¿qué? Será salvo. Obviamente el planteamiento de Pablo también es un planteamiento que simbólico, porque en este periodo de tiempo, en el que estamos viviendo, nadie se salva por ser judío. Y a lo mejor yo estoy equivocado,
pero la consigna que se me dio fue de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa fue la consigna que se me dio. Y si me dieron la consigna de predicarlo a toda criatura, me dieron: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Y el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Si no me hubieran dado la instrucción así, lo contrario hubiera sido, ¿qué cosa? Predícale el Evangelio a toda criatura, menos a los judíos, porque ellos están salvos como quieran. Pero esa no fue la instrucción. Si estoy equivocado por lo que me dijeron. Entonces, ¿cuál es la postura que debe tener la iglesia? El Evangelio es Evangelio para todos. Ahora, el planteamiento de Pablo estriba en el hecho de que el pacto que Dios hizo con Abraham, siendo Dios un Dios fiel a su pacto, lo habrá de cumplir. Y lo habrá de cumplir dentro de su propósito, dentro de su plan. En el momento, en el tiempo oportuno, pues habrá un tiempo donde Dios va a decir: ahora voy a cumplirle a Abraham, y trabajará con Israel. ¿Pero con qué Israel trabajará? Con lo que esté en ese momento. Ahora, el judío, y ustedes pueden pensar que yo soy un arbitrario, pues lo soy. El judío que escuche el Evangelio hoy y no se convierta a Jesucristo, se perdió. Algunas veces hay gente que me ha escuchado decir estas cosas y dicen que yo soy un fanático. Pues si lo piensan, pues lo soy. Pero yo no creo que nadie por ser judío se salva. Mientras el Evangelio sea la puerta para comunicar a la gente con Dios y reconciliar mediante Jesucristo al ser humano con Dios, el judío tiene que escuchar el Evangelio como cualquier vecino. Y tiene que creer al Evangelio como cualquier vecino. Porque de lo contrario, ¿dónde se comenzó a predicar el Evangelio? El Evangelio se empezó a predicar en la sinagoga. Se comenzó a predicar en Israel. Si no hubiera necesidad del Evangelio para los judíos, entonces el Evangelio no se hubiera empezado a predicar en Israel. Simplemente se le hubiera dicho a los cristianos en Israel: salgan de aquí, que toda esta gente está salva. Váyanse a otros lares a buscar la gente para salvación. Pero eso no fue lo que se les dijo. Le dijo: ustedes me serán testigos, ¿dónde? Primero en Jerusalén, después en Samaria, después en Judea, después en Samaria, y al final ¿dónde? En los confines de la tierra. Pues cuando uno ve el planteamiento escritural, está perfectamente claro. ¿Qué puede implicar? Y después vamos a coger cada escuela, pero ¿qué puede implicar esto? Pues esto puede implicar, obviamente, que dentro del plan divino, dentro del plan de Dios, Dios va a cumplir su promesa a Abraham. La cumplirá con aquellos judíos en el momento en que Dios intervenga. Porque inclusive para cumplir el pacto, ellos tendrán que reconocer que el que crucificaron es el Señor. No es meramente porque estamos aquí, no. Tienen que reconocer a Jesucristo como el Señor, porque ya Dios estableció que el puente, el camino para la salvación, para la reconciliación con Él, es Jesucristo. Y no sigo más porque ese es el sermón que yo voy a predicar el domingo que viene. Pero eso es vital para mí. Eso es vital y es fundamental. La clave de salvación para la humanidad se llama Jesucristo y punto. Eso de que todos los caminos conducen a Dios, no me vengan con ese cuento, yo no lo acepto. Muchas gracias, caballero. No, y tú no lo mandaste. No. El camino para conducir a Dios se llama Jesucristo. Ahora, fíjese que hay un estadio de alabanza. Y usted dirá: óyeme, pero qué ironía, que mientras hay destrucción, que mientras hay juicio, hay alabanza al que está derramando juicio, al que está derramando castigo. Oiga bien,
nosotros tenemos que entender que el juicio de Dios no es contra el humano. El juicio de Dios será contra el mal. El juicio de Dios no es contra el ser humano. No es contra el ser humano. No sé si alguien de ustedes escuchó hoy el programa de Nueva Vida. Me hicieron una pregunta, óigame, que yo dije, válgame Dios, ¿qué clase de pregunta es esta? Yo partí de la premisa que lo estaba haciendo con genuinidad. El hecho de una joven cristiana, su hermana es cristiana, su hermano es homosexual, y entonces dice, mi hermano me ha acompañado a nuestra iglesia todas las veces que lo hemos invitado, a pesar de que en la iglesia ese día le han caído a palo a los homosexuales, pero él ha ido. Dice, ahora mi hermano va a una iglesia homosexual y nos está invitando a nosotras a ir a la iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, es una decisión personal de ustedes. Si me preguntan qué haría yo le diría que yo no lo patrocinaría. Tan claro, tan sencillo como eso. Yo tengo familia homosexual, tengo amigos homosexuales, tengo amigas lesbianas, pero una cosa es la amistad y otra cosa es mi posición con respecto a la Escritura. No porque la homosexualidad sea más mala que el adulterio, porque de la misma manera, si tengo un amigo adúltero, le voy a decir qué cosa. Óyeme, tú podrás ser mi amigo, pero lo que tú estás haciendo está mal. Como si tengo un amigo chismoso. Si yo tengo un amigo chismoso, ¿qué le voy a decir? Mira, tú eres mi amigo, pero tú eres un chismoso de 7 suelas y yo no creo que sea la conducta cristiana. O sea, porque el problema es que nosotros no podemos pensar que la maldad esté en un solo lado. No. Está diversificada y la postura de la iglesia no puede ser atentar contra el individuo, es contra el pecado. Fíjense que con perfecta claridad el Evangelio demarca que Dios ama ¿a quién? Dios ama al pecador. Lo que aborrece es el pecado que destruye al pecador. Destruye al ser humano. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado aniquila, el pecado pervierte, el pecado corrompe. O sea, el pecado es doloroso, lastima, el pecado enferma. El pecado crea unos sentimientos adversos increíbles. ¿Cómo Dios no va a odiar el pecado? Si el pecado lo único que hace es daño al ser humano. Es daño al ser humano. Pues en ese sentido, la postura de la iglesia tiene que ser clara. Pero si alguien ama a Dios al punto de que envió a Jesucristo, es al pecador. Entonces, nosotros no podemos confundir, como dice el jíbaro, la gimnasia con la magnesia. Tenemos que entender que, óigame, a mí una persona homosexual se me acercó un día y me dijo, ¿usted es homofóbico? Y yo le dije, no lo creo, no lo creo. Me dice, ¿me lo puede probar? Y yo le digo, si pudiera, te lo pruebo. Me dice, ¿usted se atreve a darme un abrazo? Y yo le dije, ¿me permite darte un beso? Mire, aquí fue. Le digo, ¿cómo? Le digo, te estoy preguntando si me permite darte un abrazo y un beso. Yo no pensaba que usted iba a hacer tanto. Digo, tú quieres que yo te pruebe que yo no soy homofóbico, pero yo estoy dispuesto a probártelo. No lo soy. Ahora, ¿sabe qué me sorprendió? Que después que lo abracé y le di un beso, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, hace 23 años me convertí a Jesucristo, pastor, y todavía creo que soy homosexual, con la gran diferencia, 3 años me he negado a practicar el pecado. Aleluya. ¿Me permite darte otro abrazo y otro beso más? ¿Es el problema? Pues si puedo decir que no lo soy, pues no lo soy, y no lo soy en toda su dimensión. Pero, óigame, pero tengo que mantener mi postura en términos de mi convicción. Pues yo creo que Dios, cuando pensó en la raza humana,
No pensó en un tercer sexo. Exactamente. Pensó en un hombre y en una mujer. Entonces, una explicacióncita de lo que es homofobia. ¿Ah? Una explicacióncita de lo que es homofobia. Bueno, como cualquier tipo de fobia, si hay un especialista aquí en la conducta humana y nos puede explicar lo que es una fobia, pues una fobia es una aversión que descompensa la conducta del individuo, la descompensa ante la fobia de cualquier cosa. Por ejemplo, aquí había un hermano, cuando yo vine a esta iglesia pastoral hace, ¿cuánto es? 25 años, no, vamos a cumplir 30, pues 28 años atrás. Y aquí había un hermano que me sorprendió porque alguien estaba predicando y dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y él se estremeció, abrió, no, esa puerta no estaba, pero yo sé que salió para afuera, y yo pensé que era que le había pasado algo y salí detrás de él. ¿Qué pasó, hermano? Me dice, no, pastor, mire, perdóneme, es que yo de escuchar nada más la palabra serpiente, yo salgo corriendo. Ay, Dios. Por eso es una fobia. Es un descontrol, algo que se le teme, algo. Entonces, salió, me dice, si él va a seguir hablando de serpiente, yo no puedo estar en el culto, pastor. Y claro, yo me reí, porque decía, pero yo nunca había visto. Pues mire, pues ese concepto de homofóbico, pues yo no, porque si a mí alguien me dice que es homosexual, yo no salgo corriendo, ni empiezo a temblar, ni me da náusea. Pues, simplemente lo atiendo como cualquier hijo de vecino. Como de la misma manera, si es un adúltero, si es un alcohólico, si es un adicto a droga, si es un narcotraficante, lo atiendo, le voy a presentar el plan de salvación como cualquier hijo vecino. Porque el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, fíjese la representación que hace Juan en este capítulo 7. Hay una pregunta, porque obviamente en el escenario aparecen estos vestidos de blanco. Y entonces se le pregunta, ¿tú sabes quiénes son? Y la respuesta de Juan es bien honesta. No sé, eso lo puedes saber tú, yo no lo sé. Y la respuesta es, mira, estos son los que han pasado a una nueva vida, que han lavado sus ropas ¿en qué? En la sangre del Cordero. O sea, no hay salvación si no es a través de la sangre del Cordero. Es a través de la sangre de Cristo que el cristiano entra a una posición de vida perfecta. Pues por su sangre es que nosotros fuimos comprados para Dios. Entonces, si esa es la postura cristiana, si esa es la posición de la iglesia, oiga, pues indistintamente cómo querramos interpretar el Apocalipsis, de acuerdo al lente de otras escuelas, pero en blanco y negro, ese es el mensaje que está aquí, claro. Porque a fin de cuentas, aquella iglesia del primer siglo necesitaba escuchar, oigan, porque servir a Dios sin ningún incentivo, servir a Dios sin ninguna bendición, servir a Dios sin ningún beneficio, una cosa fácil. Una cosa fácil, sí. Si por un carro gente han dejado al Señor, por una enfermedad gente ha dejado al Señor. Yo le pedí que me sanara, no me sanó, no quiero saber más de él. Y eso era el periodo, ese era el periodo en ese momento. Óigame, ¿qué incentivo tenía ser cristiano en el siglo I? Ninguno. Sin embargo, el mensaje era, señores, la clave sigue siendo Jesucristo. Por lo tanto, hay que aguantar, hay que soportar,
Hay que vivir dentro del marco de esta realidad, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, cuando uno ve, mira, indistintamente las demás interpretaciones, pero el mensaje es cristocéntrico, que es lo que yo quiero comunicar, ¿verdad? El mensaje es cristocéntrico, porque a fin de cuentas la importancia del Apocalipsis no es la opinión de las escuelas. La importancia del Apocalipsis, que cuando uno lo ve en blanco y negro, oiga, hay unas verdades extraordinarias, y es que Jesucristo es y será el puente de reconciliación con Dios. Que Jesucristo es el centro de la vida misma en el trono de Dios. Y a mí me parece que eso es fundamental para la vida. Que los fieles vamos a estar en la presencia de ese Dios. Que un día el mal desaparecerá. Aunque hoy me haga daño, aunque hoy me lastime, aunque hoy me llene de congoja, óyeme mal, un día tú vas a desaparecer. Yo no desapareceré ni aunque tú me mates. Qué mensaje extraordinario. O sea, que yo le pueda decir al mal, mira mal, aunque tú acabes conmigo, yo no voy a desaparecer. Pero eso sí, tú vas a desaparecer. Entonces, ¿dónde está la fuerza? El salmista nos va a decir: el que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces, la fuerza está en el que está debajo del abrigo del Altísimo, que está guardado en Él y para Él. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Nazario y luego mi hermano, con mucho gusto. Adelante. Gracias. Muchas veces vemos el Apocalipsis, evidentemente. Espérate, hay un micrófono por ahí porque me dieron un regaño, perdóname Nazario, es que me dieron un regaño antes de ayer. ¿Cómo es posible? Sí, me dijeron, usted termina de hablar y la gente que hace los comentarios y las preguntas no se escucha. Yo hablo duro. No, sí, pero bueno, vamos a hacer algo, lo que llegue el otro. Yo te paso para allá. Gracias. Yo creo que no llega hasta ahí. Okay, Muy pero ahí te bien. recoge, ahí te recoge. Okay, está bien. Vamos a bailar por aquí. Okay. Sí, vamos acá y atrás. Y dispénseme, porque quería hacer la pregunta desde allá, o la observación desde allá. Muchas veces vemos el Apocalipsis desde un punto de vista evidentemente escatológico, pero se nos olvida un enfoque pastoral, donde la iglesia está a punto del exterminio en aquel entonces. O sea, no había más, estaba a punto del exterminio. Y hay un enfoque pastoral envuelto en todo esto, y entonces se da la doble referencia que el pastor señala. Quiero hacer un señalamiento sobre la doble referencia, Moisés, porque es viable dentro de las estructuras del lenguaje. Nosotros no podemos perder de perspectiva que es la palabra de Dios, que es inspiración de Dios, pero la palabra de Dios y la revelación de Dios se da dentro de unas estructuras del lenguaje. Hay una manera, la palabra, la revelación, se descarga a través de unas estructuras. Y esa estructura del lenguaje se llama metalenguaje, y lo voy a explicar bien sencillamente. El metalenguaje es un lenguaje que habla de otro lenguaje. Para dar un ejemplo sencillo dentro de esto, en español yo puedo hablar del idioma español. Si hay un libro que tiene metalenguaje, es la Escritura, es la Biblia. Porque el Apocalipsis se refiere a Daniel en un sinnúmero de ocasiones. Jesús cita el Antiguo Testamento en un sinnúmero de ocasiones. Ahí hay un metalenguaje, un lenguaje refiriéndose a otro lenguaje. Y ese lenguaje al cual se refiere se le conoce como lenguaje objeto. Y en esa descarga se da la doble referencia. Es viable. Así que es bien importante este aspecto, porque nos va a llevar a contemplar un enfoque sin perder el aspecto que muchas veces tenemos espiritual cuando abordamos la palabra de Dios y la Escritura, pero podemos contemplar a través de esas estructuras del lenguaje
la misma formación de la Escritura y su objetivo para con nosotros. Muchas gracias. Desde luego, gracias Nazario. Desde luego, la gran ventaja que uno encuentra dentro del Apocalipsis es precisamente el hecho de que el Apocalipsis es un libro para el presente. Cualquier hombre o mujer en la vida cristiana que está sufriendo, el Apocalipsis es un aliciente al alma. Es un mensaje de esperanza. Mi hermano, si se me acerca... ya tenemos acá el micrófono. Tenemos aquí. Ok, adelante. Sí. Pues yo quiero, a lo mejor me considerarán fuera de contexto, pero yo le voy a... Querido, adelante, adelante. Yo voy a entrar en una pregunta y respuesta, como la que usted hace en televisión. ¿Cómo no? ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana, desde el punto de vista bíblico, se refiere. Bueno, yo me refiero porque yo escucho que hay una religión que guarda el sábado, Sí. pero que nosotros los cristianos el sábado lo consideramos un día como otro cualquiera, porque la semana la empezamos el lunes. Ellos aparentemente la empiezan el domingo. Yo quiero saber cuál es realmente el primer día de la semana. Cuando la iglesia primitiva comienza a usar la expresión del primer día de la semana, se refieren al día de la resurrección de Jesús. Y el primer día de la semana para la iglesia primitiva era domingo. Domingo era el primer día de la semana. Obviamente Israel recibió unas instrucciones de Dios, de parte de Dios, que le fueron legadas a Moisés para que guardaran para él el sábado. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que esta instrucción fue dada a Israel. Y de hecho, el gran orgullo de Israel era precisamente el que a ellos se les había dado el gran privilegio de parte de Dios de guardar el día que Dios descansó en la creación. Y yo creo que eso estaba perfectamente bien para Israel. Tal vez no estaba perfectamente bien el orgullo que ellos tenían tan grande de eso, que los llevaba a llamar a quien no guardaba ese día un gentil, ¿verdad? Pero para ellos estaba perfectamente bien. Ahora, dentro del marco de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva sustituyó ese planteamiento por varias razones. Primero, porque su esfuerzo por llegar al mundo judío en los primeros días después de la resurrección fue infructuoso. Los judíos los botaban de la sinagoga, los judíos los metían a la cárcel, los judíos le fabricaban casos, y finalmente la iglesia primitiva descubrió que interactuar con el mensaje del resucitado para el mundo judío realmente no era ya una alternativa viable. Por lo tanto, empezaron a hacer una desconexión de la práctica religiosa judía y empezaron entonces a sustituir la experiencia del sábado como día de descanso por el primer día de la semana como el día de la recordación de la resurrección de Jesucristo. Y eso empezó a ser así. Claro, esto es un proceso de transición. Que hay una serie de explicaciones desde el punto de vista político, social, sí existen. Pero, desde luego, cada cual va a expresar su posición desde el punto de vista que entienda expresarla. Ahora, cuando uno mira por el otro lado al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo deja como una posición de libre elección la experiencia que para el Señor cualquier creyente quiere realizar, al punto de que el que quiera guardar para Dios el sábado, para Dios lo guarda. Y el que quiera guardar otro día, para Dios lo guarda también. ¿Ves? Ahora, lo que es importante es que nunca más volvamos a caer en la trampa de Israel, que precisamente en lugar de vivir humildemente por guardar el día que Dios guardó en la creación y por haber recibido el legado de ese mandamiento, en lugar de vivir con humildad, se vanagloriaron
y en lugar de compartírselo a la gentilidad, se lo reservaron para sí, para que la gentilidad quedara como parias, como separados, y nunca fueran parte del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que es fundamental. Yo tengo hermanos, amigos en la fe, que no son adventistas del séptimo día, y guardan el sábado, y lo guardan para el Señor. Pues gloria a Dios por eso, que lo guardan para el Señor. Bueno, ahora, no son más cristianos, ni son más espirituales porque guardan el sábado, ni tampoco son menos. Son parte del pueblo del Señor, parte de la comunidad cristiana, parte de la fe cristiana. Y fíjese que este entendimiento, querido, todavía al día de hoy, de hecho, aún dentro del adventismo, hay muchos líderes adventistas que cada vez como que tienen mayor apertura a este tipo de posición y de entendimiento. Porque a fin de cuentas, no estamos para pelear cuando hay tanta gente que ganar para el Señor. Espero haberle contestado. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Si la hay, con mucho gusto. Si no, nos vamos de aquí. Porque Dávila hoy no está y nos podemos ir 3 minutos antes. A lo mejor nos está viendo por... Ok. De seguro nos debe estar viendo por internet. Bueno, nos ponemos en pie. Alguien por primera vez que esté aquí en esta reunión hoy,